Ese nombre viene por, casi que lo podría haber dicho por lo que acabo de explicar. El problema que nosotros tenemos es la manera en que pensamos. Fíjense cómo es la cosa. Es la actitud que tenemos para enfrentar los problemas que una y otra vez vamos trabajando con ellos. Entonces, cuando yo te oí a ti, Emilio, primero te quería felicitar porque es una presentación muy honesta, no es fácil pararse aquí y decir, nosotros nos encumbramos con el éxito, nosotros nos dimos una caída tremenda, nosotros lo creíamos que éramos y dejamos hacer lo que teníamos que hacer. Eso requiere mucha humildad, pararse y decir, esta es mi verdad, esto es lo que yo tengo espíritu de compartir también, y sin ego, mira, esto es lo que a mí me pasó, lo estoy contando para que tal vez no te pase a ti, y que puedas aprender o aplicar de lo que por la que yo pasé. Pero sí tienes que celebrar, y creo que hay sí es una historia de éxito, como creo que eligió bien. Es que pasó algo, tú cambiaste, cambió la mente, y hay un principio que se llama de la doble creación. Primero cambia la mente, y después vas y lo haces. Si tú no la cambias primero aquí, tú no vas y la haces después en la mente. Uno cambia por adicción o por aflicción. Yo creo que por aflicción. El apellido que ni modo, tengo que cambiar. Entonces lo que yo voy a tratar de trabajar ahora es que mire, este no es un problema de conocimiento. Probablemente entre todos ustedes aquí tienen un conocimiento tremendo de la parte técnica. Es un problema de cómo vemos las cosas y cómo a veces nos cegamos para ver las cosas. Como vimos, no vimos el gorila, porque el gorila lo puede tener sentado al lado tuyo y no lo ves. Y como mismo nos pasó esto, porque esto tiene también su lectura. Imagina que tú mandas a 10 técnicos a muestrear y ninguno de los 10 te da lo mismo. ¿A cuál le va a creer? O vas a promediar. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para tratar de que la gente empiece a pensar de una manera distinta? Ahora te decía algo. Nosotros, si te pones a ver la historia, los rendimientos de los cultivos, estamos más o menos igual. Entonces tú quieres decir que estás más o menos pensando igual. Si quieres meterle un cambio a eso, tienes que pensar de manera distinta. Bueno, yo estudié física, yo soy físico nuclear, y nosotros teníamos mucha gente, y Einstein decía que los problemas que los origina una forma de pensar, los tiene que resolver con otra forma de pensar, no puede ser con la misma, porque la misma ya dio lo que iba a dar. Lo que está pasando en estos resultados históricos es producto de la misma forma de pensar. Si quieres cambiar eso, tienes que pensar de manera distinta. Y eso es lo que voy a tratar yo de rápidamente, sin tampoco explicarlo. Y un poco conversar con ustedes algunos elementos. Mientras se pasa ya la primera termina. Nosotros venimos rato, llevamos más de 2 años trabajando con Ramar. Atendemos grandes fincas productoras de maní, de café, de arroz, atención ganadera. Desde el punto de vista de lo que voy a tratar, desde el punto de vista tanto técnico, sino desde el punto de vista de la gestión. Y la gestión, aquí los que están son muchos técnicos, puede que haya algún otro dueño, pero tú explicabas algo también. Esa relación del técnico con el dueño, del técnico con el gerente, eso requiere valor. Y requiere valor para decirle a jefe, mire, tiene que hacer esta inversión, porque esto da plata, tiene que trabajar el 20%, que cortar, hay que hacer. Usted está jugando por puesto ahí a ir a decir eso, pero es que es lo que hay que hacer, y es parte del trabajo que nosotros queremos hacer con los técnicos. Los técnicos sientan esa confianza de que hay que hacer lo que hay que hacer, aunque, como dice en inglés, un hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer, porque eso es lo que resuelve el problema. Entonces, pero eso se hace mejor si tenés determinada actitud. Entonces, la actitud es como decir, la actitud se forma cuando uno se fija en una forma de pensar, pero la actitud se define cuando tú tienes un problema. Yo te pongo el problema
Y ahora, ¿qué tú vas a hacer ante ese problema? Es si tienes la actitud positiva o tienes la actitud negativa. La actitud positiva es la que tomaron ustedes. Nosotros nos vamos a batir con este problema porque no tenemos de otra. No tenemos de otra. La actitud negativa es estoy a echarle la culpa a cualquiera, hasta los centros espirituales. El problema es que es menos yo. Entonces, hay algo en lo que tú explicaste y creo que es sentirte mucho. Concentrarme en lo que yo puedo cambiar, en lo que depende de mí. Y eso es donde viene el primer paso para esa actitud que queremos. Entonces, vamos a hablar un poquito de estas cosas, de la gestión, de los modelos, las actitudes. No entrando en muchos detalles, pero dale la siguiente. Mire, dale otra vez. Manejar un proceso como el que manejan ustedes no se sale de lo técnico. Y todos ustedes lo saben muy bien. Aquí hay factores de recursos humanos, factores de dinero, factores administrativos, factores de planificación. Ahora tú tienes que hacer todo ese trabajo enorme que va con la bolsita que fue. Eso es una planificación de gente, de horarios, de entrada, de logística, cómo hago, de cómo lleno la bolsita, cómo me entrego, cómo la siembro. Es tremendo. Y eso a veces, ¿cómo se hace? Y no tiene que ver mucho si yo sé de técnica o no, es si yo sé de organización o no, si sé dirigir. Yo estaba preguntando, en una finca como esta, ¿cuánta gente se manejarán en los periodos de pico de trabajadores temporales? Puede quedar alrededor de las 800 personas. ¿Cómo manejo 800 personas? Pues 800 personas de pronto es una empresa grande. ¿Y cómo las manejo? ¿Cómo las administro? ¿Cómo les pago? ¿Cómo sé que están haciendo bien su trabajo? ¿Quién llegó temprano? ¿Quién llegó tarde? Entonces, creo que cuando hace así uno y plantea un esquema como este, no es importante ni siquiera lo que trata el papel, no lo puedes leer. Pero la primera pregunta uno dice, yo tengo que tener una estrategia. Entonces, si usted va y se sienta con muchas empresas y le dice, enséñame tu estrategia, no te la puedes enseñar. Tal vez la tienes aquí, pero la tiene aquí el dueño, pues la tiene aquí el que más sabe, pero no está compartida, no la sabe más nadie. Entonces no te pueden ayudar si no entiendes por dónde tú quieres ir. Después esa estrategia, ¿cómo yo hago para que todo el mundo de la organización empiece a tirar para el mismo lugar? Pero tú te das cuenta que el departamento de compras pelea contigo, porque tú necesitas comprar tal cosa, pero a ellos lo miden por bajar los costos. Y nosotros vimos un departamento de compras, no van a creer que es mentira, como lo medían por recuperar cosas, hacer de cobranza, por recuperar cosas, le pagaron un avión a un tipo para que fuera a la costa atlántica a recuperar un billete de 500 pesos. Yo digo, estás loco, no es que lo miden por eso. Entonces a veces el mismo sistema de medición que hay, los incentivos, las cosas, a veces son perversas. Y no nos fijamos en eso porque esa es la parte de recursos humanos. Pero el recurso humano te puede desbaratar el trabajo tuyo en producción. Entonces, esto sigue, y cuando ustedes tengan un poco más de paz, porque hay que tener un poco de paz operacional, hay que empezar a pensar en estas cosas estratégicas. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es nuestra filosofía de renovación? ¿Cuál es nuestra filosofía de resiembra? Y ahí detrás de esas operaciones que hicieron ustedes, hay una estrategia, lo que pasa es que no estuvo escrita. Tal vez escrita y revisada, se hubieran dado cuenta antes de a dónde iba a parar. Entonces, esto es algo que hay que pensar. Pero los técnicos lo que tienen que hacer es influir para que el que toma la decisión comprenda que hay que empezar a pensar a largo plazo. El negocio del café no es un negocio de ahora, es un negocio de ciclos que pueden montarse en 15, 20 años. Pues no va a haber historia, tú no sabes qué edad tienen los cafetales. Yo no lo escribió nadie, porque no es importante. Y puede que tengan 30 años, 16, 20, tú no sabes. Bien, esa es la cuestión. Todo eso hay que hacer que ocurra. Pasa la siguiente vez. Entonces, lo otro que tenemos aquí es que hay modelos para hacer eso. Y a veces uno cree que son modelos teóricos, son modelos que no funcionan. Lo que pasa es que son las mejores prácticas. Pero hay que hacer lo que te explicaba, hay que adaptarlo a tu problema. Ahora, hay buenas prácticas agrícolas, hay mejores prácticas agrícolas, sí, pero también hay buenas prácticas de gestión. Y esas prácticas de gestión conforman, están reunidas. Hay varios modelos, pero el que se usa más acá es la ISO, pero no la 9001. La 9001 es la que te certifica, la que ellos te ponen, la que después te acredita, como ustedes seguro la conocen muy bien. Es la 9004. La 9004 es la que te dice cómo tú organizas una empresa para que tenga éxito. Y en donde viene parte de las cosas que estamos hablando. Entonces, miren los principios, ahora la siguiente vez. Los principios que se hace esto. Bueno, yo me tengo que enfocar a mi cliente, tengo que tener liderazgo, los procesos, la mejora, la relación con los proveedores, todo lo que ustedes están viendo ahí. Esos son los principios que hacen que una empresa tenga éxito a largo plazo. Yo no ahora voy a contener un chorro de dinero hoy,
y después entierra. No, eso no me cuadra. Entonces, estos principios hay que convertirlos en acciones y en cosas operativas que uno va a hacer para que esos principios ocurran. Por ejemplo, enfoque basado en hechos para tomar decisiones. Si usted no mira lo que le está pasando a usted en la producción, uno tras otro, y no nos mira como buscando el gorila, usted va a seguir diciendo: yo tengo el 100% de mi capital trabajando, yo estoy bien, y la culpa es del petróleo, del precio, del clima, el niño, la niña. Cuando te das cuenta que el problema está en lo que tú acabas de explicar también. Empecé a los hechos, me pusieron a golpear la cara así, y ellos me hicieron reflexionar. Pero eso pasa únicamente si lo quieres ver. Si no lo quieres ver, no va a ver nada. Te sigue mordiendo el mismo carro un año de trabajo hasta que quebra. Pasa la siguiente. Aquí hay otra cosa que quería plantear. Esto tampoco es cuestión de entrar en detalle, pero todo esto se maneja con sistemas de trabajo, con procesos, con políticas, con procedimientos prácticos, que empiezan por la responsabilidad de la gerencia. La gerencia tiene que asumir su responsabilidad, como en el caso tuyo se asumieron, ¿no? Tenemos la plata para decir esto. Aquí hemos un montón de plata que se va a convertir en una salvación, pero que ahora el dinero que te está costando y no lo está convirtiendo en café que está vendiendo. Está salvando tu producción. Es una decisión bien difícil. Ahora, ¿cómo se organiza todo eso para que trabaje de manera organizada? Es un problema gerencial. Nosotros hemos ido a empresas en las que nunca se reúne el equipo de gestión. Nunca. Jamás se sientan a trabajar nunca. Entonces cada cual anda tirando por su lado. Nunca se le da seguimiento a las cosas. Quedamos en algo y eso no lo chequea nunca más nadie. Al final, uno se va a preguntar: ¿cómo fue que me cayó esta piedra en la cabeza? Te cayó, pues tú mismo te la buscaste. Entonces hay mucho trabajo que hacer de pensar, como decía Valor, víteme el espacio, estoy apurado. Pensemos bien. Por ejemplo, todos ustedes, o la mayoría, me imagino que está ahí, aquí una buena preparación. Pero nosotros vamos a las empresas y preguntamos: ¿vale? ¿Quién sabe trabajar aquí con Microsoft Project? Varias gente sabe. ¿Y por qué enséñame la planificación de tu ciclo? ¿Dónde la tienes? No la tiene en Microsoft Project, pero estudiaste eso porque no lo usas. Las herramientas que usaste en la ingeniería. Nosotros tuvimos un caso ahora en una empresa que le cayó la famosa SOGAP. Y le preguntan: ¿ustedes saben que vive en Colombia? Sí. ¿Saben que hay ninfa que hay adulto y huevo? Sí. ¿Saben además que está más seco andar agua? Sí. ¿Y por qué no nos muestrearon así? No sé, porque nos fuimos por lo corriente, a 3 medidas promedio y ya. Y es como cumplir el procedimiento, pero no lograr el objetivo. El objetivo que yo no es controlar el trabajo. Pues no, ahí lo que me pasó es que me empezó a dañar y fue un resultado. Entonces, ¿qué es lo que le queremos llevar? Pasa adelante. Hay una metodología, hay una técnica, hay un proceso para todo esto que es complementario a lo que ustedes saben desde el punto de vista técnico. Es decir, cuando tú te pones de jefe de producción, los méritos que tú tienes de conocimiento técnico es lo que te pone en ese puesto. Pero una vez que estás en ese puesto, necesitas otras habilidades. Tú tienes que empezar a dirigir gente, tienes que empezar a coordinar gente, tienes que empezar a hacer cosas que no estudiaste, pero que de pronto es tu trabajo ahora. Y por eso es que ustedes han visto que el mejor vendedor después no es un mejor gerente de ventas, porque es que ser buen vendedor es una cosa y ser buen gerente de ventas es otra cosa. Se requieren competencias complementarias. Entonces ustedes como técnicos poco a poco tienen que ir diciendo: mire, técnica nosotros cada vez vamos a aprender, pero tenemos un nivel. Sin embargo, es decir, si tenemos el mismo nivel en la parte de gestión, en la parte de cómo son las mejores prácticas para poner a los demás a hacer el trabajo. Porque también pasa otra cosa. Tú le dices a una persona cómo tiene que hacer algo, pero después va y lo hace porque tú le dijiste. Después lo hace como le da la gana. ¿Cómo tú haces para que lo haga, aunque tú no estés ahí? Mientras ustedes están toditos reunidos aquí, hay gente trabajando, ahí están sembrando tu cosita, la están sembrando bien. Entonces, ¿cómo te aseguras de eso? Eso es crear una cultura de trabajo, una cosa que la gente comprenda que ahí se están jugando también ellos, sus frijoles. ¿Cómo es mucho trabajo con las personas, mucho trabajo con comprometer a la gente? Y aquí hay algo que yo quería mencionar. Si tú te concentras en lo que depende de ti, tienes mucha más probabilidad de tener éxito que si te concentras en lo que no depende de ti. Si tú te concentras en lo que no depende de ti, eres una persona reactiva. Dale la siguiente, sí, se amplía. Eres una persona, bueno, ahí se quedó así, después sabe que sí, eres una persona reactiva. Esa dice zona de control directo.
Es lo que tú acabas de explicar. Todo lo que tú hiciste dependía de ti. Dependía de ustedes, padre. Pero esto no depende de otro factor externo. No depende de más nada. Esto ustedes lo podían resolver. Ahora, cuando uno va a la zona de influencia, tú sí puedes influir, por ejemplo, en un paquete de ayuda, puedes influir en una cuestión con los bancos, puedes influir en todo eso lo puedes hacer. Pero lo principal es que tú hagas lo que te toca hacer a ti. Porque una vez que tú haces bien lo que te toca hacer a ti, puedes influir mejor. ¿Tú crees que con esto que tú acabas de presentar, tú te vas a una habilitación a discutir, tienes muchas más probabilidades de tener éxito que si no hubieras hecho este trabajo? Porque es que se vea, hay un proceso de mejora. Esta gente está batido, están trabajando, tienen resultados, tienen control, conocen lo que están haciendo, hay un programa. Me da más confianza que a uno que no hace nada de eso. Entonces, los proveedores de servicios financieros también tienen su cuenta. Porque esta película es más o menos así. Tú necesitas plata. Y eso ustedes lo saben, ¿no? Tú necesitas también la parte técnica. Pero tú no te puedes olvidar de la gestión. Si tú no tienes plata, el negocio no tiene gasolina para correr. Si tú no tienes conocimiento técnico, no necesitas la plata porque es como perder dinero. Pero si tú no tienes la gestión, aunque tengas la plata y tengas conocimiento técnico, tampoco te va a servir de nada. Porque los esfuerzos se van a desperdiciar, porque las cosas no se van a hacer como deben ser. Y esa es la parte que yo les quiero llamar la atención. Presten atención a la gestión. Porque cuando empezamos a trabajar con eso en empresas, empiezas a ver grandes debilidades en la gestión, pero enormes, que te pueden contrarrestar cualquier nivel de conocimiento técnico y de ese es el problema. Pero a eso no les solemos prestar atención. Creemos que había un filósofo español que se llamaba Ortega y Gasset que decía que el médico que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe. Traducido esto para acá, es decir, el técnico que solo de agricultura sabe, ni de agricultura sabe. Es decir, tienes que meterte en la parte de dinero y tienes que meterte en la parte de la gestión también. Porque al final es un sistema, que es lo que viene en la siguiente filme. Cuando tú vas acá, pasa la siguiente. La finca es un sistema. La se puede ampliar, pero bueno, no importa. Ahí no se ve muy bien, sí, en la siguiente. Y es un sistema complejo. Sea grande su finca, sea chiquita tu finca, tú tienes que organizar y controlar. Tú tienes que administrar bienes y servicios. Tú tienes que administrar recursos humanos. Tienes que administrar recursos financieros. Tienes que usar tecnología de información. O sea, nosotros estamos trabajando en una finca que mide la radiación, lo que le llaman la agricultura científica. ¿Cómo vas midiendo por lote tu parcela? ¿Cómo es? Entonces, toda la información. Pero ¿qué hace con tener todo eso si después el técnico no lo usa? Tienes un montón de datos y no tienes información. Entonces eso está también aquí, porque todos los técnicos están preparados. Tienes que atender la parte de investigación, qué semilla la que es, cómo voy yo a crecer, la parte de compra, almacenamiento, cómo voy a mover esto, cómo voy a planear, cómo voy a vender, todos esos rollos los tienes que hacer. Y ahora la pregunta, ¿quién lo hace? Y cómo el que lo hace se coordina con el otro. Entonces tú tienes a gente que te maneja, Javier, por eso es que te maneja moderno. Nosotros tenemos gente que maneja producción y que no tiene una buena relación con el que maneja maquinaria aquí. Entonces, en la parte donde tú tienes que hacer los trabajos de preparación del suelo, la parte, tienes al agrónomo por un lado y tienes al ingeniero por el otro. No se coordinan, no trabajan juntos, no se sientan juntos, solo para apagar el incendio. Cuando hay un fuego, ahí sí hay que correr. Y eso es responsabilidad de la gerencia, hacer que esas cosas trabajen juntos. Sea grande o sea chiquita tu empresa, todo eso lo tienes que hacer. A veces lo hace uno solo, a veces lo hace todo un equipo de gerencia. Pasa la siguiente. Entonces eso ya lo dije. Vamos para abajo. Aquí hay otra cosa que les quería decir. Hay que aprender a ver el sistema completo. La Filipina, pero uno tiene que ver la variedad, las condiciones ambientales, la práctica cultural, el sistema de producción, el control de plagas, el control de la maleza, todo junto. No lo puedes ver uno sin no ver el otro. Porque si yo me concentro solamente en uno, yo empiezo a alterar el otro y no me doy cuenta. Uno tiene que tratar de tener la finca en la cabeza como un sistema. Y ese sistema es complicado porque es abierto, afecta, pasa a la gente, la misma gente te metía la roya en la ropa. Bueno, es un factor de propagación por la ropa. Entonces, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo trabaja todos los factores a la vez? Es bien complicado. Y no es solo técnico, es lo que le quiero decir, no es solo técnico. Entonces, cuando ustedes vean su finca,
tiene que verla como un organismo medio único. Yo le digo a la gente, ustedes combaten contra un enemigo inteligente. Pero, por ejemplo, las malezas se esconden, ¿sabes? Están buscando condiciones propicias para salir, para atacarte. Es como un enemigo inteligente que está boxeando contigo y tú estás tratando de ganar esa pelea. Es una cuestión que requiere la competencia de mucha gente, de muchas personas que están trabajando alineados a los objetivos que tenemos. En este caso sería sacar un café excelente, un café sostenible, un café que ustedes puedan vivir. Vamos a hablar. Hay otra cuestión más. Todo lo que hay detrás de lo que estamos hablando tiene que ver con tres cosas. Con estrategia de alineación de recursos. Nadie tiene tantos recursos como para desperdiciarlos. Por lo tanto hay que echar lo poco que tenéis donde hay que echarlo. Pero eso es la decisión inicial. ¿Dónde yo meto el dinero que tengo? Y cómo lo meto alineadamente para ver el efecto más grande. Es también el liderazgo que hay detrás de eso y con lo que hay que trabajar. Uno lucha contra una cultura. ¿Sabe cuál es la cultura? Uno dice, le pregunta a fulano como lo estoy haciendo y voy y copio lo que el otro dice. Y lo que el otro dice a lo mejor no se aplica a mí, porque yo tengo condiciones locales distintas al otro. Yo tengo que dejar eso y ponerme a pensar. Este es mi problema, este es mi asunto, ¿cómo lo resuelvo? Tal vez algo lo que hace el otro. Ustedes lo vieron, pero eso no quiere decir que vaya mañana a hacer lo que él mismo hizo. No, tiene que ver cómo se aplica a pensar, entender cómo pensar, que es lo más importante, no ir a copiar. Entonces, pero esa cultura de copiar, igualito que la otra vez, es a la que a veces estamos acostumbrados, a la que a veces estamos lo mismo, y hasta que chocamos con la piel. Pasa lo mismo. Bueno, aquí lo que quería enseñarles, hay una forma de hacer la transformación cultural, pero todo tiene que ver, no la voy a presentar en detalle, porque también para razones de tiempo, pero todo tiene que ver con el liderazgo. El liderazgo, y el liderazgo proviene no del que tiene el cargo necesariamente, del que la ve. El que la ve se la tiene que vender al que decide. Si el mismo que decide es el que la ve, mejor. Pero si la ve, por ejemplo, usted es el técnico, usted no es el dueño, usted no es el comprador económico, usted no es el decisor, pero la ve, su trabajo es hacer que la vea el dueño, que ampliarle esa visión, venderle esa visión, para que entonces asigne los recursos que hacen falta para hacer lo que hay que hacer. Es un trabajo de venta. Tú a lo mejor te preguntas, ¿tú estás en venta? Tú si estás en venta completa, le estás vendiendo al dueño y le estás vendiendo que son decisiones que encuentran reales. Venta en strike. Y entonces eso es lo mismo que pasa entonces. De ahí para después viene todo lo demás. Pero parte de esa insatisfacción por lo que estamos teniendo. Insatisfacción. Nosotros pensamos, lo que está pasando no tiene por qué ser así. Pudiera ser distinto. Pero si tú dices, si es problema de, y ese otro no eres tú, ya empezaste a pensar mal. Puede decir ser problema por lo demás, pero tú tienes que ver qué estoy haciendo yo mal. Y empezar por cambiar eso. Porque al otro tú no lo puedes cambiar. Tú sí puedes cambiarte a ti mismo. Y eso es lo que les quiero transmitir. Entonces lo que queda por añadir aquí, paso mío, es que nosotros chocamos mucho con las actitudes de los líderes para el cambio. Y empieza una forma de liderazgo que es lo que se llama liderazgo prescriptivo, lo que explicó Oronte, no tengo que repetir. Líderes que son los modelos, que son las guías, que no se meten en los detalles, pero sí ponen el rumbo claro, que vamos para acá, que alinean, que coordinan. Ese tipo de líder que hace falta. Después vienen los técnicos que hacen las cosas. Pero eso choca mucho con el otro líder. Pasa lo siguiente. Un líder que lo que está viendo en una microgerencia, metido lo que está tomando decisiones sin datos, por capricho, por esto, por esto, porque me dijeron, porque ahora la onda es esta, porque me dio miedo, y a veces sin tener los conocimientos para tomar la decisión. Por ejemplo, eso pasa mucho cuando los jefes tienen que decidir sobre compra de tecnología. Tienen que decidir sobre un programa informático, un programa de control, y no saben de informática. Entonces toman la decisión basada en qué es lo que les cuesta. Y entonces, pues ahí tú tienes a un técnico que sí te puede explicar, mira, tienes esta opción, tienes otra opción. Todo es un trabajo de comunicación dentro de la empresa. Entonces aquí, dale la siguiente una para ver en la figurita. Esta figurita, esta es una figura que viene de los escollos económicos. Pero tiene todo el centro, viene ahí. Primero, tienes que darte cuenta de lo que está pasando. Porque si no te quieres dar cuenta, no la ves. Ese dice que no hay peor ciego, como si es, que no quiere ver. Si no quiere ver, te come y tú no lo ves. Pero una vez que lo ves, ahí no termina. Tienes que aceptarlo. ¿Tú crees que es fácil para ustedes decir, mira, nosotros no es seguro?
porque va a saber que contra el euro, va a comprar, es sencillamente que es fracasé, de que esto, pero es lo que hay que hacer para salir adelante, hay que tener valor para hacer esto.